Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que domingo a domingo trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este ya quinto domingo de Cuaresma, antes del Domingo de Ramos y de la celebración de la Semana Santa, en la oración colecta de la misa de hoy se pide vivir de aquel mismo amor que movió al Señor, a Jesucristo, a entregarse por la salvación del mundo. Pues vamos a pedir esta gracia, que vivamos de aquel mismo amor que movió a Cristo a entregarse por la muerte, por la salvación, a la muerte por la salvación de todos. En el Evangelio escucharemos hoy el pasaje de aquella mujer pecadora, acusada, señalada, pero que tiene ese encuentro maravilloso con el Señor y escucha aquellas palabras: nadie te ha condenado, nadie, Señor, pues yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Todos necesitamos en esta Cuaresma y en esta recta final de la Cuaresma este encuentro fuerte, personal con el Señor, que también nos dice a cada uno de nosotros: yo tampoco te condeno. Ha sido cancelado la culpa, el castigo, y ha sido donado el perdón desde la cruz. Dice San Pablo que fue borrado el protocolo que nos condenaba, clavado en la cruz. El protocolo era las razones por las que un ajusticiado era crucificado y que se colocaban en la cruz. De hecho, Cristo, su protocolo era el INRI. Pues vamos a gozar y a disfrutar de este amor personal del Señor en este domingo, que ya la cruz y la pasión del Señor van tomando fuerza ya en la espiritualidad de este último tramo de la Cuaresma, antes de adentrarnos ya el próximo domingo en la celebración del Domingo de Ramos. Y en el septenario de la Dolorosa acompañamos en Pamplona, en la catedral, todos los días a las 8, a la Virgen María en su dolor. Y de la pasión del Señor vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, especialmente como tanto se ha dicho y se ha meditado así, en la prolongación de la pasión del Señor hoy, concretamente en los cristianos perseguidos hoy por su fe, que sufren y prolongan la misma pasión del Señor. Y para ello está con nosotros María Ratibel, delegada de ayuda a la Iglesia necesitada aquí en Navarra. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Bueno, la Fundación Pontificia, ya hablamos varios programas de ayuda a la Iglesia necesitada, presentó el pasado 22 de marzo el informe de libertad religiosa en el seminario Conciliar. Cuéntanos un poco qué es este informe de libertad religiosa, que lo tenemos aquí, de hecho un tocho bastante grande, donde se explica un poco cómo está la libertad religiosa en el mundo. Cuéntanos un poco. Pues es un estudio que Ayuda a la Iglesia Necesitada hace cada 2 años. Este es el informe 2018, el que se presentó el viernes pasado en el seminario. El anterior era el de 2016. Tiene estas dimensiones porque se analizan 196 países, todos los países del mundo. Se analiza el estado de la libertad religiosa. Es un estudio que se saca cada 2 años porque se tarda 2 años en hacer. Es un estudio muy exhaustivo que además sirve como referencia a los estudiosos, digamos, de este derecho fundamental de las personas, pues es una referencia mundial. ¿Por qué realizar un estudio? ¿Por qué es importante? ¿Para tomar conciencia? ¿Para saber solo datos? ¿Por qué crees que es importante este Hombre, desde estudio? Ayuda a la Iglesia Necesitada se viene dando soporte y apoyo a los cristianos perseguidos desde la fundación, desde el inicio. Una vez hablábamos de esto y te contaba cómo empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Y los primeros años, décadas de trabajo fueron precisamente, sobre todo, en el bloque de los países del este, de la persecución comunista a la fe. Desde ese punto de vista hemos percibido cómo el estudiar la libertad religiosa, es curioso cómo en la Carta de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, se habla de la libertad religiosa, pero es curioso porque va unida a la libertad de pensamiento y de conciencia. Con lo cual vemos que la libertad religiosa, el estado de la libertad religiosa en un país está hablando de todo lo que atañe a lo más profundo de la persona, ¿no? Y por eso vemos que tiene una importancia extrema y que es un termómetro muy bueno para ver cómo están todas las demás libertades en un país. Si la libertad religiosa no se está respetando, no habrá libertad de conciencia, no habrá libertad de pensamiento y detrás vienen todas las demás. ¿Qué conclusiones trae este informe de la libertad religiosa? Pues conclusiones generales, digamos, la peor sería que en lo que es la globalidad del estudio se ve muy claramente que de 2 años ahora la situación global ha empeorado.
aunque hay una pequeña esperanza, hay sobre todo un par de países donde ha mejorado la situación, que son Irak y Siria, que es por el desarrollo de la guerra contra el Estado Islámico, que en estos 2 años pues, en gran parte se ha derrotado al Estado Islámico. Pero lo que es la globalidad, la situación ha empeorado. La conclusión, cuando hablamos de libertad religiosa, porque algo importante de este estudio es que analiza el estado de la libertad religiosa para todos los credos, no solamente para los cristianos. Y concluimos que el 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. Que de los 196 países que hay en el mundo, hay 38 donde la población sufre graves persecuciones o discriminaciones por razón de su credo. Esto afecta, que luego lo veremos, a una millonada inmensa de población, porque en muchos casos son países muy poblados. Y luego también, como destacado en este informe, es que hay un empeoramiento muy grande en el cinturón central de África, principalmente por el yihadismo, por el radicalismo musulmán. Hay un empeoramiento muy grande en todos los países del cinturón central de África. Bueno, yo para hacerte una pregunta que muchos pueden estar haciéndose al verte, ¿no? A muchos les puede parecer sorpresivo que se persiga tanto. Nos centramos en el cristianismo. El cristianismo como tal, podríamos hacer una pregunta quizás un poco sobrenatural. ¿Por qué es tan perseguido? Y bueno, ya has dicho algo, pero ¿en qué situación se encuentra? Bueno, de la globalidad del estudio, al final se concluye que 3 de cada 4 perseguidos por sus creencias religiosas son cristianos. Hablamos, que hablabas tú muy bien, del cristianismo. Aquí recuerdo, yo creo que alguna otra vez lo hemos hablado, lo que dice el Papa del ecumenismo de la sangre, ¿no? Que en la persecución no somos distintos los ortodoxos de los católicos, de los anglicanos, de los protestantes. Todos los hijos, los seguidores de Cristo, estamos en el mismo grado, en el mismo barco, digamos, ¿no? de la persecución. No tiene que sorprender, porque hace 2000 años Jesús ya lo anunció, ¿no? Igual que me persiguen a mí, os perseguirán a vosotros. No tiene que agobiarnos en exceso, porque él dijo, bienaventurados cuando os persigan. Esta bienaventuranza se ve muy clara en muchísimos países de persecución, en los que se ve hoy la actualización de aquello que decía Tertuliano de la sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. La fe es muy fuerte en los sitios donde hay persecución. Pongamos el caso, por ejemplo, de Nigeria, un país con un conflicto tremendo, con una guerrilla islamista, con muchos atentados, con muchos muertos, un país en el que hay chicos que van al seminario y les tienen que decir que no, porque no caben ya en los seminarios, con unas vocaciones, una cantidad de conversiones, de bautismos como no hay en otro país. Por tanto, estamos hablando de que, bueno, las comunidades cristianas en las que sufren persecución, revitalizadas en su fe. Sí. Esto es un poco... Muy claramente, Nos interpela mucho, quiero decir aquí. Mucho. Y hay testimonios, nosotros que aquí todavía estamos acomodados, nos resulta fácil ir a misa, persignarnos, no sé, más es la vergüenza que nos puede dar que el que no podamos hacerlo, ¿no? Si tenemos una comida en un restaurante, igual hay unos segundos que nos lo pensamos. Quizás en otros sitios, por ejemplo, os cuento el testimonio de un iraquí, un cristiano iraquí que en el 2014-2015, cuando el conflicto con el Estado Islámico fue muy fuerte y miles de cristianos tuvieron que abandonar sus ciudades, sus casas, lo perdieron todo, han estado años en campos de refugiados, están ahora regresando. Había una persona concreta que decía, yo doy las gracias al Estado Islámico porque ahora tengo más fe que antes. Él se describía a sí mismo en el tiempo anterior a la persecución como un cristiano normal, de los que somos muchos aquí, ¿no? Voy a misa o no voy, rezo o no rezo. Bueno, su fe era un signo identitario importante, pero quizás no manejaba, no era lo más importante de su vida. Y dijo, ahora que lo he perdido todo, es cuando lo tengo todo. Y doy las gracias al Estado Islámico y doy gracias a Dios por esta persecución, por haberlo perdido todo, porque ahora tengo más fe que antes. Y mi fe pues tiene mucho más valor y me llena mucho más, ¿no? Entonces eso a nosotros nos tiene que hacer pensar mucho. Efectivamente. Bueno, vamos a ver un testimonio que tú mismo nos has traído en el norte de la India, de una cristiana perseguida. Bueno, vamos a escuchar este testimonio que nos va a hacer mucho bien.
A medida que mi amor por Jesús se hizo más profundo, los problemas entre mi marido y yo se agravaron. Yo iba a misa cada semana. Pronto mi marido empezó a sospechar. Sus amigos le preguntaban por qué yo me iba sola todos los domingos en lugar de trabajar. Mi marido me dijo que Jesús no tenía cabida en nuestra casa. Luego rompió mi Biblia en pedazos. Sentí que mi vida se desmoronaba. ¿La Biblia significa tanto para mí? Mientras viva, en mi casa siempre habrá una Biblia. Un día, mientras me preparaba para ir a la iglesia, mi marido vino con una barra de hierro y me golpeó varias veces. Sentí que Jesús estaba conmigo, que me protegía, porque no me hizo daño. Mi esposo no sabía lo que significaba ser esposo, y yo no sabía lo que significaba ser una esposa. No conocíamos el significado del amor. Yo rezaba por mi esposo todos los días y pedía ayuda a Dios. Le decía: a pesar de que él me ha hecho daño, tú, Dios mío, nos has unido en matrimonio. No podemos separarnos. El sacerdote de la parroquia nos envió al centro pastoral de nuestra diócesis. Allí aprendimos que el matrimonio es una relación sagrada entre tres personas: esposa, esposo y Dios. Aquellas sesiones cambiaron a mi esposo y salvaron mi matrimonio. Si yo no hubiera tenido problemas en mi vida, hoy no conocería a Jesús y no sabría que Él vino a salvarnos. Impresionante testimonio de esta mujer en el norte de India, de persecución. María, ¿qué nos puedes aportar de este testimonio? Bueno, es un testimonio precioso de muchas cosas, ¿no? No solo de cómo se puede vivir la fe en medio de dificultades materiales, de persecución, que si quieres ahora te hablaré un poquito de lo que está pasando en India, de lo que puede estar sufriendo esta mujer, pero además es un testimonio como de sanación, ¿no? De un matrimonio precioso que a nosotros también nos viene muy bien en un momento que es aquí difícil para muchos matrimonios. Entonces también animo a los matrimonios a confiar, fijaos qué caso tan extremo, ¿no? Y cómo pues confiando en Dios y con esa ayuda de la gracia han sanado un matrimonio, es precioso. Estábamos hablando de la persecución de cristianos, pero manejáis desde Ayuda a la Iglesia Necesitada datos muy concretos que nos pueden hacer ver un poco cómo está la situación. Sí. Hablamos concretamente de 327 millones de cristianos que viven en países donde hay persecución religiosa y 178 millones de cristianos que viven en países donde hay discriminación por causa de la fe. Esto al final se traduce para que pudiéramos contar, si hoy estamos 100 personas en una parroquia, 1 de cada 5 resultarían perseguidas o discriminadas por su fe. O sea que vivimos todavía en un rincón muy privilegiado del mundo. ¿Y quiénes persiguen? ¿Quiénes son los agentes de la persecución? Pues hay 3 agentes principales de persecución. Uno de ellos, me viene muy bien el ejemplo de este testimonio, es el ejemplo, la persecución por parte de ultranacionalismos, que se le llama, y lo vais a entender muy bien con el ejemplo de la India. Como se trata en algunos casos de países muy poblados, esto afecta a 1.470 millones de personas. 1.470 millones de personas viven en países donde se produce persecución por ultranacionalismos. En la India concretamente está muy en auge y creciendo mucho un movimiento político
que identifica el ser auténticamente indio con ser hindú, identifica la pertenencia a una religión con el ser auténticamente indio. ¿Esto en qué se está traduciendo? En que ahora mismo en 6 de los 29 estados de la India se han promulgado leyes anticonversión. Digamos, en nombre del orden público, de mantener el orden público, puede estar prohibido convertirse y puede estar penalizado el obligar a alguien a convertirse. Principalmente esto está afectando, y lo veíamos en este testimonio, ella era una Dalit, una persona que en esa división de la sociedad que hace el hinduismo pertenecen a las castas inferiores, personas sin derechos, sin dignidad, a las que el cristianismo les da una dignidad nueva. Son hijos de Dios, todos somos hijos de un mismo Padre, se ven amados, se ven dignificados, se ven bien tratados. Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta, y hay muchas conversiones. Y esto ahora mismo se está persiguiendo desde la ley. En este caldo está pasando también que cada vez hay más agresiones a cristianos, agresiones que entre el año 2016 y el 2017 se han doblado. O sea, de unas 350 más o menos en 2016 a más de 700 en el 2017. Entonces, en esas circunstancias se está viviendo la fe en India ahora. Perdón, y ese era uno de los agentes de persecución. Sí. Tenemos, por otro lado, el de los estados totalitarios. Estamos hablando principalmente de comunismo. Aquí también hago un muy breve inciso. Creo que tenemos una asignatura pendiente en la Iglesia y en general en la cultura occidente de saber qué pasó en los estados comunistas, ¿no? Del otro lado del telón de acero, la terrible persecución religiosa que hubo, y eso sigue vivo en los países comunistas hoy, en China, en Corea del Norte, en Vietnam. Eso sigue viva, esa persecución. Y en China, por ejemplo, a pesar de los acuerdos con la Santa Sede, es uno de los países en los que ha empeorado la situación de la libertad religiosa. El día 28 de marzo, por ejemplo, o sea, hace nada, ha sido detenido otra vez un obispo de la iglesia clandestina con su vicario episcopal, y ahora mismo no se sabe el paradero. Es un obispo que ha estado a lo largo de su vida años y años detenido o en arresto domiciliario. Esto es muy habitual en estos países. Y por último está el extremismo islámico, que es la principal causa de persecución, no por el número de población a la que afecta, sino por el número de países. Es la más extendida. Bueno, nos das un abanico muy profundo y muy amplio de lo que estáis trabajando y conociendo y dándonos a conocer también. Son nuestros hermanos. Yo tengo una pregunta que muchos se pueden estar haciendo en nuestras casas. ¿Hay vías de que esto vaya a menos? No voy a decir solución, pero de que vaya a menos, de que se vaya sanando esto en cuanto a sistemas de gobierno y en cuanto a leyes, ¿o el panorama es muy pesimista en este sentido? ¿O vamos a más? A ver, me parece, te voy a contestar, creo que la respuesta desde la fe solo puede ser sobrenatural. Desde la fe no podemos ser pesimistas. Tenemos que dar, cuando dice San Pablo, en todo dad gracias, pues incluso en la persecución, ¿no? El testimonio del que te hablaba antes, de Siria o de Irak, perdón, o sea, son testimonios de acción de gracias en medio de la persecución. Eso llega mucho desde los países perseguidos. Entonces tenemos que olvidar el verlo desde nuestra perspectiva de comodidad. Imaginamos esto como una tragedia, que lo es, pero que no se vive como nos imaginamos nosotros, ¿no? También, sí. Y luego en lo que es la solución, te voy a transmitir también un testimonio. Le preguntaban una vez a un obispo de Etiopía cuál era en su opinión el mayor problema, uno de los mayores problemas en África. África, un continente pues muy dolido por muchas cosas. Y él decía que uno de los principales problemas es el tribalismo. Pues recordad lo de los hutus y los tutsis, ¿no? Es como el ejemplo que nos viene, pero es un tipo de conflicto habitual. Y le preguntaron, ¿y cuál es la solución a este problema? Y él dijo, la única solución es Jesucristo. Porque en Jesucristo todos somos hermanos, todos somos hijos de un mismo Dios, claro, y en Jesucristo existe el perdón. Entonces, estas heridas tan grandes, ¿no? Cuando ha habido un conflicto, porque luego está el perdón, luego está la reconciliación, luego está el retomar la convivencia, cuando igual ha habido un vecino que te ha traicionado porque eras de otra religión. Creo que la solución es sobrenatural y por eso es tan importante la evangelización, por eso es importante que la Iglesia esté donde tiene que estar, por eso es importante apoyar a la Iglesia en sus tareas aquí y donde esté. O sea, no te puedo dar otra respuesta. Creo que no va por las urnas, sino por la oración. También invito a los televidentes a rezar.
Muy bien, pues vamos a ver un vídeo sobre el Evangelio de este domingo, quinto de Cuaresma. Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer volvió de nuevo al templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos mandó lapidar a estas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, arrójele la piedra el primero. E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Al oír estas palabras se fueron marchando uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó solo con la mujer que estaba delante. Entonces Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Pues nos quedan 3 minutos, estamos hablando de los cristianos perseguidos, prolongación de la pasión, actualización de la pasión del Señor hoy, en tantos hermanos perseguidos por su fe. Bueno, María, nos has hablado ampliamente, unas pinceladas que nos ayudan a profundizar sobre este problema grande de la persecución de los cristianos. Pero hay que decir que todo viene porque Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación pontificia, ha empezado en la diócesis. Cuéntanos desde cuándo lleváis y un poco, pues bueno, lo que hacéis. Nos quedan 3 minutos, pero brevemente, sí, para que la gente sepa que en nuestra diócesis estáis para hacernos memoria de estos hermanos nuestros. Bueno, digamos primero que no hemos desembarcado hace poco lo que ha desembarcado es la delegación. Cuando en Ayuda a la Iglesia Necesitada hay un grupo de voluntarios en algún sitio donde viene un tiempo trabajando y se va consolidando, pues se puede formar una delegación, que es lo que tenemos aquí desde octubre pasado. Pues desde el voluntariado y como delegación también ahora, nuestra principal labor es a nivel diocesano, a nivel parroquial, también en los colegios, sobre todo hacer una labor de difusión de todo esto que ahora os estamos contando, con más detalle. A veces hemos ido a dar charlas solo sobre China, sobre India, sobre Irak, y sobre todo con un espíritu de crear un puente entre los cristianos de otros países que pasan dificultad, que son perseguidos, y nosotros mismos. Tendemos de modo natural, porque somos humanos, a vivir un poco en nuestro ombliguico, ¿no? Permíteme el localismo. Sí. Y a nivel de Iglesia eso yo creo que no es bueno, porque a veces nos obsesionan demasiado o nos entristece nuestra problemática local. Sí. Y creo que es muy sano, muy bueno saber cómo están en otros sitios, saber que nos necesitan, que rezan por nosotros, que nos dan también, ¿no? Y ese sentido de Iglesia universal, de conocer, que creo que da para estar optimistas y que nos hace mucho bien. Qué bien, pues que dé mucho fruto todo el trabajo que hagáis desde Ayuda a la Iglesia Necesitada en Navarra. Gracias. Muchísimas gracias, María. No será la última vez que nos seguirás trayendo memoria de los cristianos perseguidos. Muchas gracias. Pues nada más, nos encaminamos hacia esta semana que terminaremos con el Domingo de Ramos. Que vivamos de aquel mismo amor que movió a Cristo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.